Estimados amigos, damos inicio a la 15ª entrega de este primer módulo de la Diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención al experto litigante. Así, en esta oportunidad continuamos lo relacionado a las implicancias de una indebida aplicación del nuevo proceso inmediato como consecuencia de una errada apreciación de la flagrancia delictiva. El mismo que ya fue tratado en la sesión anterior y que en esta, culminamos lo correspondiente. En la sesión anterior habíamos tratado acerca de lo relacionado a las instituciones importantes, ¿no?, que se iban a considerar para poder entender la resolución en principio. Estamos hablando de la flagrancia, la cuasiflagrancia, el proceso inmediato y el derecho a la libertad personal. Ello a la luz de lo contenido no solamente en la ley, no solamente en la Constitución, no solamente en lo que dice el Tribunal Constitucional, sino también en lo que respecta a lo que sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, adicionalmente, hicimos un repaso de la resolución en materia de análisis. Un resumen, en vista que la misma es, un poco extensa, como dijimos, casi de 50 páginas. Por ello, es que en esta oportunidad, ya de esta sesión, lo que corresponde hacer es el análisis de la misma. Como dijimos, aparentemente, de lo que habíamos comentado en el resumen, la Corte Suprema había, procedido de una forma correcta, ¿no? Sin embargo, como decíamos, corresponde hacer el análisis y a eso nos abocamos. En primer lugar, tenemos que referir que la investigación, la denuncia y sentencia del delito de violación sexual de menor importa, en este caso, un cuidado sumo, en razón al bien jurídico tutelado, ¿no?, así también como a la pena máxima, porque estamos hablando que es cadena perpetua, no es, un tema menor. Y por otro lado, también tenemos que el mismo proceso, la naturaleza del proceso inmediato, también merece mucha rigurosidad, ¿no?, al momento de entenderlo, al momento de identificarlo, ¿no?, y también llevarlo en el proceso. Por ello es que consideramos pertinente citar, ¿no?, el artículo 7, el fundamento 7 del Acuerdo Plenario Extraordinario 2/2016, donde señala que los presupuestos materiales o la naturaleza de sujeto, ya sea de evidencia delictiva y de ausencia de complicidad o de complejidad y simplicidad, reclaman una interpretación estricta de las normas habilitadoras de este proceso especial. En cuanto al proceso inmediato, así las garantías procesales de las partes, en especial de la defensa, de la tutela jurisdiccional de los imputados, esto pues consiguientemente, en la medida que exista con claridad y rotundidad prueba evidente o evidencia delictiva y simplicidad vía el proceso inmediato, estará legitimada constitucionalmente. Consideramos que este alcance que lo señala el fundamento 7 de este acuerdo plenario aclara el panorama de una manera contundente, como primer punto, por supuesto. En vista que no se trata de llevar a cabo los procesos y aplicar la ley porque la ley lo dice, ¿no?, sino que estamos hablando de un análisis, de un compromiso mucho más profundo. Estamos hablando que no se puede justificar ningún tipo de compromiso, en este caso el proceso inmediato, cuando hay un desconocimiento o vulneración, ¿no?, de los derechos fundamentales. ¿De quién? Del imputado. Consecuentemente, tenemos que también señalar que es de verse que la denunciante, en este caso la madre de la menor, la policía, el fiscal, no observaron estos procesos o estos presupuestos, ¿no?, que habíamos señalado. Y, por otro lado, tampoco lo contenido en el Código Procesal Penal, ¿no?, en su artículo 446, que señala respecto del proceso especial, en los casos de flagrancia,
pues el segundo caso no se cumplía con ninguno de los presupuestos de aplicación referidos a dicho artículo. Entonces, ya como punto, digamos, más específico, para poder refutar lo que decía la sentencia, es que en el presente caso no se ha configurado ninguna flagrancia delictiva. El problema se presenta cuando la Fiscalía y el Poder Judicial intervienen, digamos, erróneamente, porque tampoco se trata de una cuasiflagrancia, pues tampoco se llegó a configurar. O sea, hacen, digamos, una intervención desafortunada desde el inicio, y en este caso estamos hablando de la policía, ¿no?, del efectivo policial, que tiene bien, digamos, privar de libertad al supuesto, ¿no?, sospechoso, ¿no?, de haber cometido dicho delito. Pero consideramos que el análisis debe ir más allá también, más profundo, porque ha habido una variación, como dijimos, hay una norma, un decreto legislativo que ha modificado, ¿no?, el verbo rector. Estamos hablando del decreto legislativo 1194, que modifica el verbo rector y donde dice que el fiscal podrá, ¿no?, digamos, decidir si es que se califica como flagrancia o no. Estamos hablando del fiscal, pero estamos hablando de que de podrá varía a deberá. Entonces hay una gran distancia, ¿no? De podrá podemos entender como que queda pues a consideración, ¿no?, de poderlo hacerlo o no, pero cuando dice deberá significa que lo tiene que hacer. Pero no necesariamente es así, porque si no se dan los presupuestos de la flagrancia y de proceso inmediato, entonces no tendrá por qué hacerlo el fiscal. En consecuencia, parece que sí lo entendió de manera equivocada, y en atención a lo contenido en este artículo que decimos, es que, digamos, comete ese error, ¿no? Y además, hizo que se genere ese hierro pues en cadena, ¿no? Y que actuaron pues, ¿no?, como partes del mismo. Estamos hablando, como ya dijimos, de la policía, de la fiscalía, del poder judicial en las dos instancias, y entonces es algo que nos llama a la reflexión. O sea, que si se equivoca uno, se equivocan todos. O sea, no hay un trabajo serio. ¿Cómo es que la administración de justicia puede llevarse a cabo bajo consideraciones de esa naturaleza, ¿no? ¿Qué pasaría si alguno de nosotros tenemos algún caso en la fiscalía? Nosotros participamos del mismo. Nos tenemos que ver de repente sometidos a este tipo de situaciones. Es muy preocupante, ¿no?, definitivamente. Menos mal que la Corte Suprema supo evidenciar, ¿no?, y corregir hasta cierto punto. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, amerita también lamentablemente traer a colación, hay una paradoja, ¿no?, que se incurre, digamos, al aplicar erróneamente la incoacción del proceso inmediato en lugar del común, puesto que la Fiscalía, al intentar salvaguardar el delito o el bien jurídico protegido del delito, en este caso de violación de menor de edad, termina vulnerando derechos fundamentales, y que no son pocos incluso. Estamos hablando de la motivación de resoluciones judiciales a no ser desviado de la jurisdicción determinada por ley, a la libertad personal, al cuestionamiento de una decisión jurisdiccional y al debido proceso penal. Entonces, en suma, se incurrió pues en una abierta, sistemática vulneración de la legalidad, la constitucionalidad y legitimidad en menoscabo del acusado, porque el acusado tampoco estuvo ahí, ni siquiera estuvo presente en la supuesta comisión del delito. Ahora, por otro lado, también tenemos que decir que es de evidenciar que hay un claro y lamentable ejemplo como donde el remedio termina siendo peor que la enfermedad, ¿no? En este caso el Estado, a través de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, no pueden volverse pues en contra de su creador, que es la ciudadanía, la población que crea el Estado. Y el Estado, a través de las instituciones, no tienen otra quintesencia, digamos, no pueden tener otra razón de existir si no es para poder actuar en favor de la ciudadanía. Para eso lo ha creado. Para eso han creado el Estado. Y más aún, en este caso, con mayor razón, contra los que menos tienen. Pero sobre todo,
cuando estamos hablando de la administración de justicia, y más aún, insistimos, cuando estamos hablando de un delito grave. ¿Qué importa? Cadena perpetua. Entonces, aquí tenemos que también traer a colación que ya más allá del derecho, estamos hablando de administración, que también no se ha observado. El tema es que se debe generar valor público en todas las funciones de una, digamos, institución pública. A través de los funcionarios deben generar valor público, deben hacer que su función aterrice en beneficio de la ciudadanía. ¿Y cómo se puede determinar el valor público? ¿Cuáles son los presupuestos? La reducción de las desigualdades, reducción de la pobreza, fortalecimiento de los estados democráticos y el fortalecimiento de la ciudadanía. La pregunta es, con la intervención de este caso de la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y la Corte Suprema en lo que le corresponda, porque dijimos que ha tenido un acertado proceder parcialmente, apuntan hacia eso, hacia lo señalado para poder generar valor público? Definitivamente no. Ahora, también tenemos que señalar que hay un punto importante porque debemos considerar, por otro lado, que ya nos encontramos en vigencia a partir del año 2004 con el nuevo Código Procesal Penal, que registra el tema de, digamos, el sistema acusatorio, ¿no? Hay, digamos, que una nueva tendencia, ¿no? que se preocupa y deja atrás, en este caso, el sistema inquisitivo, y se preocupa por también el respeto de los derechos fundamentales, ¿no? de los justiciables. Sin embargo, a resultas de lo ocurrido en la presente resolución, viene a ser un contrasentido, ¿no? Es lamentable, ¿no? que ocurra esto, porque no está yendo pues en ese sentido. Es increíble, ¿no? Además, tenemos que decir que el denunciado ha sido privado de su derecho a la libertad de manera pues injusta a través de la prisión preventiva de 14 meses. De ello, obviamente, es materia de una suma preocupación, lo que deploramos, pero no solamente acá estamos hablando de la prisión preventiva injusta, o digamos condena injusta de 14 meses, hasta que fue dejado en libertad, no, sino que estamos hablando de lo que corresponde pues a la imagen que te resulta dañada, ¿no? Porque imagínense cómo queda la imagen de la persona, ¿no? Ante la sociedad, ¿no? Ante su círculo laboral, ¿no? Familiar, amical, como un violador de menores, que encima está no solo con sentencia, sino purgando condena. Entonces decimos que lo que llama la atención es que la Corte Suprema, esta primera sala penal transitoria de la Corte Suprema, en dicha resolución no se manifiesta respecto de la temeridad procesal en que ha incurrido la Fiscalía Provincial, el tercer juzgado y también la Sala Superior, ¿no? Donde también consideramos que ha desperdiciado así la Sala Suprema una valiosa oportunidad para aterrizar en la ansiada, como muchas veces esquiva, justicia. ¿Qué debemos decir adicionalmente? Que no pocas veces hemos hecho mención a que las resoluciones pecan, ¿no?, de ser solo legalistas, formalistas, y sacrifican la justicia. El presente caso va más allá, porque en sentido inverso se tiene que la sentencia ni siquiera abrazó la legalidad respecto del proceso inmediato, cuando en realidad correspondía el proceso común. Ahora, en el tema de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, digamos que, si bien es cierto, como ya habíamos señalado, tuvo sus aciertos, pero resultó corta, pues abrazó solo la legalidad y la constitucionalidad, olvidando la justeza. Entonces, no se justificó la incoacción del proceso inmediato, entonces el juez de la causa en modo alguno debió acoger la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, ¿no? En este caso estamos hablando de primera instancia. Ahora, se equivoca la Corte Suprema al convalidar dicho oceánico error,
porque se extravía penosamente en la ignominia de poder determinar y hacer la sumatoria de los meses, y que primero estuvo 9 meses y que después ahora son 14 y hacemos la resta porque lo había solicitado, en este caso el pedido de excarcelación de la defensa. Entonces procede la inmediata, digamos, libertad, ¿no?, del encausado. Entonces, como decíamos, si bien es cierto que la Corte Suprema actúa correctamente, lo hace de manera parcial, insuficiente, de poner, digamos, que coto a tanto hierro. Pero amerita reflexionar, ¿cómo es que por un lado dicha Sala Suprema rechaza el pedido, el principio de convalidación, digo, por omisión del encausado, y por otro lado convalida los efectos del craso error de la Fiscalía del Poder Judicial al decantarse estos por erradamente el proceso inmediato, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que dicho colegiado, ante el indebido padecimiento de la privación de libertad por parte del encausado, tenga que dilucidar acerca del plazo establecido, ¿no?, para ordenar la variación de la prisión preventiva? Y si la defensa no lo hubiese solicitado, como dijimos, quedaba ahí, que, o sea, no puede actuar, digamos, no puede advertir ese tema tan delicado. Por otro lado, consideramos también que ese tipo de, digamos, de finalidad, ¿no?, y de la mística que requiere la justicia del siglo XXI, vacilarmente se piensa en todo, ¿no?, menos en el justiciable. ¿Estará acorde este tipo de resoluciones? ¿Estará acorde con con esa mística, con ese compromiso de la administración de justicia? ¿Esa justicia es la que se merece justiciable? Ello quiere decir que si los magistrados se equivocan, no les ocurre nada. Y más aún, ¿el encausado tiene que cargar injustamente con esa cruz? ¿Eso es justicia? ¿En serio creen que la consabida como ansiada e histórica reforma judicial, al margen de la gran crisis profunda que viene atravesando, se soluciona solamente creando y construyendo más juzgados y designando más magistrados? ¿No será más bien un tema de calidad de magistrados que de mera cantidad de material, como de indolentes, como ajenos, elefantes blancos, construidos con grandes pompas, ¿no?, y cámaras de televisión para ser designados a utilizarse como juzgados? No estamos descuidando lo más profundo, lo más importante, el tema de fondo, que es la justicia. Consideramos que sí. Ahora, en ese orden, consideramos también que el principio de legalidad, o de legitimidad, perdón, es lo que debió perseguir la Corte Suprema. Bien pudo preferir la justicia, pero lamentablemente se sujetó a la legalidad y a la constitucionalidad, ¿no? Por otro lado, debemos también hacer mención lo sostenido por el artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no?, que señala que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Como podemos apreciar, ello va más allá de lo que dice la Constitución. Estamos hablando de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, a propósito, en este caso, ya yendo también a traer a colación lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los fundamentos 6.7 y 6.8 del caso López Álvarez versus Honduras del 2006, señala, en relación a la arbitrariedad y prisión preventiva, en primer lugar, que la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Y en segundo lugar, dice que la legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de lo que la ley permite aplicar en ciertas hipótesis, ¿no?, si es que no hay proporcionalidad, en la medida
será pues arbitraria. Estos puntos finales nos dan mayores luces. Lo que hemos señalado respecto a lo contenido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello, nuevamente decimos, va más allá de lo que registra la Constitución y va más allá de lo que dice el Tribunal Constitucional. Por ello, continuamos en este examen o análisis de la resolución y decimos que lamentablemente este análisis no ha alcanzado, se ha quedado solamente en la sentencia a nivel de legalidad y constitucionalidad, olvidándose la multidisciplinaridad y la justicia y la convencionalidad, ¿no? Pero hay un tema adicional, ¿no? Que hasta cierto punto es un avance porque lamentablemente no es una novedad que las sentencias de la Corte Suprema muy pocas veces, aterrizan en lo que significa la propia constitucionalidad, ¿no? Solo se agotan en la legalidad. En ese sentido es muy preocupante. Por ello, ya como conclusión decimos que la Constitución, bajo comentario, refleja varias deficiencias, ¿no? Solo se decantó por la legalidad y la constitucionalidad, dejando de lado la convencionalidad, la multidisciplinaridad, en razón a que habíamos hablado de valor público y lo referente a la administración, que eso ya no es derecho, sino que es una disciplina o rama del saber distinta al derecho, y también olvidó lo que es la justeza o la justicia. Queda pendiente pues un largo camino necesario para la evolución de la administración de justicia, y ello pues debe llamar a una profunda reflexión y enmienda. Por ello, el solo hecho incurrido y el error en cadena tanto de la policía, la fiscalía y el Poder Judicial refleja de manera irrefutable como penosa que el estado en que se encuentra la administración de justicia, que nos puede, regalar en cualquier momento, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Muy preocupante. Como ya se manifestaba a través de la presente resolución, sugerimos en consecuencia una capacitación, una concientización en esos temas. Estamos hablando de proceso inmediato, de flagrancia, cuasiflagrancia, estamos hablando de derechos fundamentales, ¿no? Que deberían tener muy en cuenta en este caso los actores de las instituciones referidas, ¿no? De la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial y también de la Suprema, por supuesto. Adicionalmente, tenemos que referir que el tema deja también evidencia que más allá de todo este tipo de equivocaciones que se han podido advertir, también deja de lado lo que supuestamente querían proteger. Estamos hablando lo que corresponde a la supuesta comisión del delito de violación de menor de edad. Por el presente hemos terminado y pasamos a la siguiente sesión.